Te invitamos pues a mantenerte allí en compañía de Radio María, recordándote que también transmitimos en nuestro canal de YouTube, así que búscanos como Radio María Panamá. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a su programa Jesús también habla chino, Yesu Yao Kong Chungman, en su versión número 383, San Papá Sap Sam Jit. Les saluda cordialmente Claudina Chen de Siu, en compañía de Daisy Ampudia Fernández. Hola Daisy. Un saludo para todos los oyentes y esperando de que este programa sea de una rica enseñanza para todos. Hoy traemos como tema esta pregunta que seguro muchos nos las hemos hecho. ¿Por qué Dios no me escucha? Una pregunta muy humana y profunda, hecha tal vez en momentos de dolor, de espera o confusión. Para esto tenemos de invitado a Nicola Escapatici. Gracias Nicola por acompañarnos en el día de hoy. Gracias a ustedes por invitarme. Tener el riesgo de invitarme. Hay que ser valiente. Bueno, antes de iniciar nuestro conversatorio, nos ponemos en presencia del Señor y le pido a Daisy hacer la oración inicial, especialmente hoy que celebramos a San Ignacio de Loyola. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, manifiéstate en cada uno de nosotros y en todos los radioyentes de este programa. Hoy que celebramos la fiesta de ese gran santo San Ignacio de Loyola, queremos hacer una oración de él. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer, tú me diste a ti. Señor, lo torno, todo es tuyo. Dispón de ello según tu voluntad. Dame tu amor y gracia, que estos me bastan. Amén. Amén. Buenos queridos oyentes, recuerden que pueden enviarnos sus mensajes de voz y texto al celular 6633-6087, 6633-6087, o también pueden llamarnos en directo durante el programa al 260-7737, 260-7737. Radio María necesita de todos nosotros para seguir su misión de evangelizar y llegar a los corazones de todas las familias y hacerles conocer el amor de Dios. No dejes de donar a Radio María llamando al 260-3000, 260-3000, una voz cristiana en tu casa. Como les dije al inicio, nuestro tema de hoy es la pregunta que muchos seguramente en algún momento se han hecho. ¿Por qué Dios no me escucha? Es una pregunta que muchas veces en momentos de dolor, de desesperanza, enfermedad, pérdida de algún ser querido, surge esta pregunta y toca el alma. Hoy queremos reflexionar sobre esta inquietud desde la fe católica. A través de esta entrevista con Nicola conoceremos experiencias reales, respuestas espirituales y caminos de esperanza que nos ayudan a comprender que aunque Dios parezca guardar silencio, Él realmente nunca nos deja de acompañar y escuchar. Aquí lo importante que debemos tener claro es que Dios siempre, siempre nos escucha. Pero lo que pasa es que no siempre responde como nosotros esperamos, ni en el tiempo que quisiéramos. Su silencio no es indiferencia, sino que a veces es una manera de fortalecernos, de enseñarnos a confiar o de prepararnos para algo mejor.
debemos recordar 3 cositas que quiero recordarles a los oyentes. Dios no es sordo a tu clamor. Como dice el Salmo 34, versículo 5, clamé al Señor y Él me respondió. Segundo, a veces responde sí y a veces responde no. Y a veces dice, oye, espérate un momento. Y tercero, su tiempo siempre es perfecto. Aunque a veces no lo comprendamos en el momento, pero siempre, siempre Dios va a querer lo mejor para cada uno. Empecemos entonces, Nicolás, con lo que he dicho como preámbulo. ¿Alguna vez has sentido que Dios no te escucha? ¿Y cómo viviste ese momento? Tú sabes que, bueno, primero hoy es un día muy especial para mí porque es el día de San Ignacio de Loyola. Jesuita. Felicitar a la Compañía de Jesús, y en la compañía hay 2 grandes santos, que además uno es el que encabeza mi mesita de noche, que es San Francisco. Y el otro es Matteo Ricci. San Francisco llega a las puertas de China y no puede lograr entrar. Sí. Y Matteo Ricci conquista China evangelizando por las matemáticas. O sea, Yo diría que con inculturación. Sí. Conozco bien a Mateo. Ese proceso de inculturación que en esa época ni idea se tenía. Ni idea. Y Francisco Javier, con la determinación, después de haber llevado a Dios en gran parte de la India, quería aún más, quería llegar a China, ¿no? O sea, uno por fuerza y otro por inteligencia. Ahí estaban armando esto. ¿Por qué lo saco ahorita? Porque San Ignacio es el maestro en decir cómo tenemos que hablar con Dios. Lo primero, San Ignacio de Loyola nos pone en la mano el discernimiento como parte fundamental y la estrategia vocacional para cada persona, que le permite entender cuál es la invitación de Dios que tenemos para construir el reino. Y lógicamente cada uno de nosotros tiene dones, cada uno de nosotros tiene capacidades, pero lamentablemente a veces nos cuesta mucho entender cuál es la invitación que nos hace Dios. Hoy estamos viviendo en un mundo con tanto ruido, con tanta bulla, el internet, la inteligencia artificial, vivir una vida que no tenemos, las redes sociales, que generamos un espacio de sordera a lo que Dios nos dice. Entonces, cuando en dirección espiritual o cuando hacemos ejercicios espirituales, las personas me preguntan, ¿pero por qué Dios no me escucha? Yo me muero de la risa. Porque además Dios no es que no me escucha, es que yo no lo oigo. Yo no lo escucho, yo no le doy el espacio en mi vida para poder ser escuchado. Y hay varias lecturas en el Evangelio que además nos repetimos, las podemos repetir hoy en el día a día. Vamos a hablar de Zaqueo. Zaqueo, cuando ve a Jesús, se monta en un árbol, ¿no? ¿Por qué? Porque no se siente. Chiquito. Sí, es chiquito, pero además no se siente como digno, porque bueno, es un cobrador de impuestos. ¿Yo cómo hago para llegar a él? Entonces, una de las cosas que nos aleja de Dios y no los hacemos que no los escuche es la vida que llevamos. Jesús va donde Zaqueo y lo primero que le dice, Zaqueo, bájate de ahí. O sea, lo llama por su nombre. Él le hace entender que lo ve y lo acompaña, a pesar de que Zaqueo no se siente digno de estar al lado del Señor, pero aún más le dice, anda para tu casa y prepara una cena que voy a comer para allá. Hermoso, porque además Zaqueo prepara toda la mesa de comida de la cena y se sienta con Jesús. Y después de escuchar a Jesús, toma una decisión, lo escucha. Pero, ¿qué pasa con la gente que está fuera de la casa de Zaqueo? No solo lo escucha, también lo recibe en su casa. Claro, Ajá. pero lo recibe, lo escucha y toma una decisión. Exacto. ¿Ok? Ahora, la gente que está fuera de la casa de Zaqueo, que está viendo que Jesús está comiendo con Zaqueo, ¿qué le dicen? ¿Cómo es posible? Ajá. Dilo. ¿Cómo puede ser posible que él coma con
Un pecador. Un pecador. Con un pecador. ¿Qué está pasando con la gente de afuera? ¿Lo está escuchando o no lo está escuchando? No lo está No escuchando. lo está escuchando porque Lo están escucha, juzgando. Exactamente. No comprende. Entonces, tenemos primero que nuestro actuar nos aleja, pero nuestro juicio a las personas también. El juzgar las personas, mira cómo es posible que ella, que él esté allá, nos aleja de Papá Dios y nos evita escucharlo, porque cuanto más tú estás lejos de Dios, yo como católico tengo que jalar la mano para atraerte en la presencia de Dios, acompañar ese camino. Es nuestra misión. Es nuestra misión. Por eso, cuando hablamos de las parroquias, es igual que hablemos de los católicos. Somos 4 grandes pilares. El pilar de que la parroquia es una casa. ¿Y por qué es una casa? Porque la casa me protege del frío, me protege del calor, me da de comer, tengo mi cuarto, tengo la sala donde poder hacer mis reuniones, pero eso no alcanza. Entonces nuestro quehacer también tiene que ser un hogar. Y ese hogar tiene que generar la experiencia donde nos podemos escuchar, tener esos encuentros, que hoy cada vez son menos en nuestras casas, ¿no? Porque estamos comiendo y todos con el celular en la mano. Estamos comiendo y hablando de cosas que no es de lo nuestro, de estar en la casa, de estar en el hogar. Pero al cristiano, al católico, nos une la comunión, la común unión con Jesús. Y lógicamente, el cuarto paso, que para nosotros es muy importante, es generar la misión. Exactamente. Entonces, un católico tiene que estar en la escucha continua de lo que te está diciendo Jesús. No es que Jesús no te escucha, es que tú no le das el espacio para escucharlo. Bueno, y ahora la pregunta va a ser, ¿cómo hacemos para escuchar? O Daisy, ¿qué tú querías? O no, yo quería preguntar más bien, ¿qué emociones surgen cuando sentimos ese silencio de Dios? Bueno, aquí vienen, como tenemos tanto ruido, aquí vienen cosas interesantes. Entonces yo estudié con los salesianos y hice una vida bastante larga con los jesuitas, y ambas, tanto la congregación salesiana como la orden jesuita, el silencio es un elemento primordial en la oración. Poder estar en silencio es uno de los elementos fundamentales. De hecho, el Papa León XIV lo puso en el discurso, su primer discurso de ser Papa. Silencio, darle espacio a Jesús. Como tenemos tanto ruido, si hoy nosotros nos sentamos en el Santísimo y lo vemos de frente y nos queremos quedar callados, nuestra cabeza comienza. Es que tengo que hacer la comida para el niño, es que mi esposo, es que tengo que ir para el médico. Entonces, yo a veces le digo a la gente, bueno, esta primera etapa, llévense una libreta y todo lo que vayan pensando lo van anotando. Y va a pasar la hora anotando cosas que tienes que hacer, pero no estás hablando con Jesús. La segunda cosa, la segunda vez que tú te sientas, comienzan a salir otras cosas que ya son un poco más íntimas. Me siento solo, me hace falta un abrazo. Oye, me siento alejado de mi esposo, de mi esposa, me siento alejado de mis hijos, mi trabajo no me gusta. Ya comienza una segunda etapa, ¿sí? La tercera vez, porque esto hay que irlo como entrenando. Claro. La tercera vez comienzan a salir fantasmas más profundos, temas pendientes con mi papá, con mis abuelos, aunque tenga 100 años, estos temas vienen... Tu to-do list. To-do list, correctamente. Y cuando terminamos de abrir eso, entonces comenzamos a callar la mente y a ponerse en la disposición. Bien, hoy decía, hoy con la oración de Ignacio, toma, Señor, y recibe toda mi voluntad. ¿Sí? Entonces ya ojo, ya cuando tú dices eso, aquí estoy. Eso hay que entrenarlo, eso hay que hacerlo, y eso se hace solamente dando la presencia de Dios. Hoy estamos en un mundo donde rezamos el rosario en el tranque, o en el bus, o cuando vamos caminando, o hacemos la oración de punta en punta. Oye, eso está bien. Yo no digo que está mal, pero no es suficiente. Porque cuando tú tienes un ser amado, tú le dedicas el espacio. Tú lo piensas y le mandas el WhatsApp, te amo.
¿Cómo estás? ¿Llegaste a casa? ¿Estás presente en mi vida? ¿Cómo te fue? Cuando yo tengo el ser a mano, ese espacio lo tomo y agarro por la línea de teléfono, ¿cómo está ahí? Y bueno, y cierra tú, no, pero cierra tú. Porque ahí, ese yo le doy el espacio al ser amado. Y ciertamente yo hoy puedo estar ocupado, pero no puede ser todos los días. Yo tengo que darle ese espacio. Papá Dios, gracias. María, gracias por estar presente. Papá Dios, guíame en esta reunión. Papá Dios está presente conmigo. Jesús está presente conmigo. Mi matrimonio es de 3. Mi esposa, tú y yo. O tú, mi esposa y yo. María está presente en mi vida. Esos espacios de amor que parecen tontería, que lo hemos venido dejando, la bendición de la mesa. Bendición de la mesa. Rezar el rosario. A veces pensamos que la bendición de la mesa es un discurso, ¿no? Bendecir la mesa es un acto concreto, profundo y no de palabras, sino bendecir. Gracias, papá Dios, porque estás aquí conmigo, por darme de comer, por darme la fuerza para poder salir a la misión. Entonces ese silencio se trabaja. Pero hay un poema de Cabarrús que a mí me encanta mucho, porque además dice el silencio, se llama El silencio el poema, y en una parte él dice: en un momento en el silencio comienzan a salir nuestros propios fantasmas, a los cuales le damos luz y van desapareciendo. Pero cuando regreso a mi día a día, se esconden otros fantasmas que tengo que ir avanzando y trabajando. Entonces, ir a la presencia de Papá Dios es un espacio de amor y por eso hay que comenzar a cultivarlo. Entonces, solo entonces, comenzamos a escuchar a Papá Dios. Wow. Me quedé en silencio. No, pero es que aparte, de verdad, es todo un proceso en el cual el propio Dios nos ayuda. Porque a veces dice que qué difícil es, pero sin embargo, cuando uno realmente se deja abandonar en Dios y sobre todo vivir su voluntad, que es fundamental, porque la voluntad de Dios es perfecta, Él nos, como buen maestro, nos va enseñando a quietar nuestros espíritus y a saber de que en ese bullicio no podemos prácticamente entender. Sin embargo, cuando hacemos la calma, vamos a escuchar qué es lo que hizo María a los pies de Jesús. Correcto. Escuchó su palabra y contempló y trascendió, porque no solamente es escuchar, sino asimilar eso que tú escuchas para vivirlo. Casualmente iba a decir eso, que hace 2 domingos leímos a Marta y María, el pasaje tan famoso. Y bueno, somos más Marta realmente, y debemos tratar de balancear y ser más María. Tener el equilibrio. Ajá. Sí. Pero sí, es porque María no solo que se puso a los pies, como tú dijiste, Daisy, sino que acogió al Señor en el corazón, porque lo podemos coger en la mente, pero realmente es en el corazón. Bueno, por eso te digo que habla, contempla. Como, cuando tú contemplas, tú te vas al corazón. Ya baja de la mente, te vas al corazón, y del corazón tienes esa comunión con Dios. Fíjate, antes de entrar a Marta y María, que con esa quería terminar. Nos adelantamos. No, pero está muy bueno, porque además quiere decir que sí estamos en la sintonía. Vamos a hablar de Pedro. Pedro, cuando Jesús resucita, se encuentra con Pedro, ¿no? Y Pedro salta de la balsa, la balsa, sí, corre para que él esté ahí. Cuando le dice Juan, es el Señor, Pedro se lanza, llega allá. Y ya Jesús le tenía el pescado que se estaba cocinando para que se sentaran en la mesa a comer. Para que vean lo importante es sentarse a comer. Última cena, primer momento donde Jesús sale resucitado, lo reconocen en la partición del pan en Emaús, lo reconocen, lo encuentran los discípulos cocinando el pez. Comer es una parte fundamental del compartir con Jesús. Jesús le pregunta 3 veces a Pedro: Pedro, ¿me quieres? Y Pedro la primera: sí, claro, yo te quiero. Y ahí está el ruido en la cabeza, ¿no? Yo te quiero, yo soy, yo puedo, yo...
Segunda vez, Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me quieres? Claro, claro, ¿cómo que tú, claro que te quiero, ¿cómo sé que como ya no le gustó? La tercera vez es cuando Pedro cae en cuenta y entra de la cabeza al ser, sabiendo que hace 3 días atrás lloró amargamente porque no lo traicionó o lo negó 3 veces. Y la respuesta es, Señor, tú sabes que te quiero. Ya no soy yo. Ya es Él el que está hablando conmigo, se comunica conmigo para decir, oye, sabes que te quiero. A pesar de mis errores, a pesar de mi impertinencia, arrogancia, sentirme más grande, te quiero. ¿Sí? Ahí. Entonces, ese momento de reflexión solamente lo tomamos en cuenta cuando somos capaces de tener una relación de tú a tú con el Señor. Y esa relación de tú a tú no puede ser desde el ruido. No puede ser desde... ¿sí? Entonces yo entiendo estos espacios donde queremos alabar al Señor. Perfecto. Pero hay que tener el espacio de conversar con el ser amado. Y la conversación con el ser amado no se hace con música de rock, ni con salsa, ni con merengue, ni con bachata. Ahí. Se hace cuando tú estás con el otro y tú te entregas con el otro, y generalmente eso solo se da en el silencio. Marta y María, sin embargo, hay varias cosas, ¿no? Bueno, pero aquí, a mí me agrada además que la celebramos en estos días. ¿Cuál fue la primera santa de la iglesia? Marta. ¿Ah, sí? Y después en el santoral católico se pone Marta, María y Lázaro. ¿Okay? Pero fíjate, tenemos que ser Marta, porque si yo estoy en mi día a día y yo decido hoy jueves ir a la misa, y a ir a la misa, cualquier día ir a la misa, significa que yo tengo que ser Marta, porque yo tengo que dejar mis quehaceres de la casa listos, el desayuno listo para los muchachos, desayunar, prepararme e ir. Tengo que tomar la decisión de ir a la misa, ir al Santísimo los jueves, a la hora santa del Santísimo, cuando se presenta el Santísimo, o a la exposición de los Santísimos que están 24. Ir, tengo que tomar la decisión. Esa decisión es de Marta. Dejar, yo le digo siempre a los muchachos, hay que dejar el altar arreglado, todo colocado, las velas encendidas, listo, la custodia, pero después que está Jesús ahí, se apagó la vela, No mortifica. Ya no mortifica. Lo que el mantel está medio torcido, está todo medio torcido. Ya lo que toca es ser María, porque ya yo estoy con mi ser amado. Ese espacio, eso de estar 50 y 50, eso es lo que nos da la santidad. Saber justo cómo nos tenemos que preparar en el hacer del día a día, en la misión del día a día, y ese 50 que nos hace entender cuándo tengo que estar con mi ser amado. Que además, cuando yo entiendo eso, no solamente es mi relación con Jesús, es mi relación con mi esposa, con mi esposo, es la relación con mis hijos, es la relación con mis hermanos, es la relación con mi familia íntima o extendida, con mis amigos. Le voy dando la calidad que nosotros necesitamos, porque somos capaces de hacer y somos capaces de contemplar. A nosotros, yo siempre doy el ejemplo del mesonero fastidioso, ¿no? Que te pone la comida y ya terminó. No, hijo, tranquilo. Sí, hay que disfrutar el estar. Y ese disfrutar del estar se hace justamente cuando tenemos la capacidad de entender cuándo tenemos que hacer y tomar la decisión, y cuándo tenemos que contemplar y tomar la decisión. Jesús en todos sus pasajes, porque además eso lo pasamos así como muy light, ¿no? Jesús en todas sus misiones, en todos sus milagros, siempre se retiraba a orar. Exacto.
había la acción y había la contemplación. El amor al Padre fue un elemento estructural de la misión de Jesús. ¿Sí? Entonces ahí es donde tenemos que ir entendiendo cómo el seguir a Jesús nos convierte a nosotros en santos. Santo, tenemos que pedir la santidad todos. Y ahí viene entonces el con Jesús, el en Jesús y el para Jesús. Entonces, con Jesús, leemos el Evangelio. Estamos con Jesús. Oh, no, yo lo leo todos los días, voy a misa todos los días, no, voy al Santísimo toda la semana, voy a la misión toda la semana. Estamos con Jesús. Que era lo que le pasaba a los apóstoles inicialmente. Estaban con Jesús. Él era el que hacía los milagros, yo era el que buscaba el pan y él que lo multiplicara. Cuando Jesús muere y resucita, ahí sí comienzan a cambiar las reglas de juego. Porque Jesús le dice a los apóstoles, ahora les toca a ustedes, papito, a ustedes ahora les toca caminar, sanar, multiplicar panes, generar dar la buena nueva a todo el mundo. Entonces, claro, ya la única manera de que el cristiano católico pase de estar con Jesús, estar en Jesús, es vivir un espacio de coherencia que además en el mundo de hoy es súper difícil. Hoy más que nunca tenemos que estar a la vanguardia de desarrollar estructuras y espacios donde las personas encuentren la casa, el hogar, la común unión y la misión. Y la misión, ahora vamos a hablar de la misión, porque la misión es para Jesús. Entonces eso de que nosotros tenemos grandes estructuras y donamos el Día de la Madre canastillas allá al hospital del niño y vamos y cuando tú le preguntas a los catequistas que fueron a dar las canastillas, ¿cómo se llamaba la mamá? No saben. Y Jesús llama María, Lázaro, Zaqueo, Marta, Pedro, sí. Pablo, ¿no? Que Pablo, después de haber quitado varias cabezas, ¿no? Lo tumba del caballo, que no están así, pero bueno, para mantener el cuento, lo tumba del caballo. Y entonces Pablo dice, bueno, ¿y quién eres tú? Y en el momento que él dijo, ¿quién eres tú? Pero si yo voy para allá me van a matar. Y él le dice, te está esperando para... Pero a la persona que estaba esperando a Pablo le dijo, ¿va a venir Pablo? No, él es el que... Ananías. Ananías. Sí. Y Ananías se asustó, pero después lo recibió. Confiar. Entonces, este espacio de que por qué Dios no me escucha, tenemos que entender es que la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿le damos espacio a nuestra vida para escuchar a Jesús? Porque además, hoy mi relación con Jesús es como la relación que tengo con todos los que están a mi alrededor. De negociación, ¿sí? De ganar, de ego, de arrogancia, de impertinencia. O sea, Jesús no necesita eso. Yo no le necesito demostrar a Jesús que soy un líder espectacular. Él ya sabe todo. Pero entonces, volviendo, para poder que Dios me escuche, primero yo lo tengo que escuchar. Tengo que darle el espacio. Tiene que darle el espacio para escucharla, ¿no? Para escuchar. Está como cuando tú vas al psiquiatra y te quiere hacer una pregunta y tú no lo dejas, ¿no? Déjame hablar. Bueno, vamos a ir ahora a una pausa musical y cuando regresamos seguimos conversando con Nicola y Daisy sobre este interesante tema, ¿por qué Dios no me escucha? Tu contribución es importante para seguir llevándote la buena noticia. Ahora puedes realizar tu aporte de manera fácil y rápida a través de Yapi. Para hacerlo, sigue estos sencillos pasos. Abre la app de Banco General en tu teléfono. En la pantalla principal,
Selecciona el icono de Yapi ubicado en la parte inferior. En la sección de directorio, escribe Radio María. En la barra de búsqueda, selecciona el icono de la Virgen de la lista de resultados. Ingresa el monto que deseas contribuir. Confirma tu aporte y ¡listo! Recuerda, no necesitamos nuestro número telefónico. Solo búscanos en el directorio como Radio María. Gracias por tu generosidad y por ayudarnos a seguir llevando el mensaje de esperanza a todos los rincones de Panamá. Sintoniza Radio María a nivel nacional. 93.7 FM, Panamá, Panamá Oeste y Playas. 94.7 FM, Veraguas, Los Santos, Herrera y Coclé. 107.9 FM, Colón, Comarca Gunayala, en Veraguonán y Darién. 106.5 FM, Bocas del Toro, Chiriquí y Comarca Nave Buglé. Si estás fuera de Panamá, escúchanos a través de nuestra página web radiomaria.pa. Somos una voz cristiana en tu casa. Somos Radio María. Ven, celebremos alegres, unidos y en armonía. Un año más en el medio, haciéndote compañía. Y como dice Radio María, una voz cristiana en tu casa. Radio María, que nos une la fe y la esperanza. Radio María, evangelizando sin parar. Radio María, 26 años en Panamá. Síguenos en las redes sociales. Apoya la misión de Radio María haciendo tu contribución a través de Banca en Línea. Banco Nacional, cuenta de ahorros 40 00 04 22 599. Caja de ahorros, cuenta corriente 18 00 04 0004. Banco General, cuenta de ahorros 04 17 99 10 20. Estamos de regreso. Este es su programa Jesús también habla chino, Yesuyao con Jumban. Estamos conversando con Nicola Scapatici sobre por qué Dios no me escucha. Antes de continuar, pues quiero invitarlos a todos. La Pastoral Escoge les invita a su próximo encuentro en la parroquia Santa Marta el 16 y 17 de agosto desde las 7 de la mañana. Él incluye almuerzo y material con una donación de $25. Para más información pueden contactarse con ellos en la parroquia Santa Marta. Nicolás, qué interesante esto de que ¿por qué Dios no me escucha? Y quisiera saber qué papel juega la fe cuando no vemos respuesta inmediata a nuestras oraciones. Wow. Mira, primero una de las cosas que tenemos que reconocer que somos muy limitados, ¿no? Porque al momento que nosotros nos creemos que no la sabemos toda, que ya hemos estudiado todo, que ya sabemos todo. Entonces yo siempre les recuerdo cuando me dicen esas cosas, dicen, entre más sabes, más sirves. Porque si tú sabes y no sirves, no vas a encontrar la real relación que hay que tener entre la acción y la fe. Y ahora yo también digo que entre más sirve o entre más eres llamado a servir, más
cosas te piden que hagas. Claro, pero, entonces aquí viene el tema al revés. Entonces ahora tú tienes que colocar tu fe antes del hacer. Porque ¿cuál es la tentación? Incluso yo siento que es una tentación del maligno, y por eso en una de las charlas donde yo más dedico tiempo, la charla y el desarrollo del método son en el discernimiento ignaciano, en las reglas del discernimiento ignaciano, en hacer al cerrar el día, el hacer el examen diario, porque eso te permite entender qué es lo que te aleja de tu propósito, vocación o invitación de Jesús en el hacer. Entonces, ¿qué nos pasa a veces? Que estamos haciendo algo, pero como lo haces tan bien, entonces te doy esto y te doy lo otro y te doy lo otro y te doy lo otro, y al final terminas haciendo una cantidad de cosas que no quieres hacer. Y no tienes tiempo para hacer, María. No tienes tiempo para hacer, y lo que hace eso es que te aleja de Dios. ¿Ok? Entonces vamos con Marta y María. Marta, recibe a Dios. Sí. Entonces después le pregunta, pero tú estás viendo que yo estoy aquí matándome para servirle a todos ustedes, y no ves que mi hermana está ahí sin hacer nada. ¿Por qué no le dices a mi hermana que me ayude? Que me ayude. ¿Pero en qué te va a ayudar? Si ya tú hiciste lo que tenías que hacer, me recibiste. Ahora tienes que escucharme. Entonces ese hacer compulsivo te aleja de la oración y te aleja del discernimiento, ergo te aleja de Dios. Eso es una fórmula matemática, ¿sí? No hay manera de que nos escapemos de eso. Por eso es tan importante que en el silencio, porque hay dos tipos de silencio, por lo menos hay más, pero voy a agarrar los dos que son más comunes. Está lo que yo llamo el silencio de la culebra. De la culebra. Eso que nos dice, cuando tú ves una culebra enrollada, no te muevas. Entonces, hay un silencio que esa culebra que te va enrollando y te paraliza. Y esa paralización hace que tú no seas fecundo. Entonces comienza a ser un silencio estéril. Y aquí voy a poner una cuña que no es el tema de hoy, pero me interesa poner esta cuña comercial. El proyecto de Papá Dios es un proyecto fértil. Fértil. Cuando un grupo, una asociación, una parroquia es estéril, algo no estamos haciendo bien. Entonces, y el otro silencio es el del paracaídas. Esa que antes de que tú saltas, tienes que tener la confianza de que el que hizo el paracaídas lo hizo bien, que tu instructor te enseñó bien, y entonces tú saltas. Y ese es el salto de fe con Papá Dios. Confianza. Tú confías para poder saltar. Y en ese momento, en ese silencio, es cuando te puede entrar la duda y tú dices, confío y salto. Esa fe es la de Dios. ¿Dónde la vemos? En Getsemaní. Cuando Jesús está orando, incluso le dices, Padre, si tú quieres, me puedes. Si quieres. El Padre no le respondió. Hay 3 contemplaciones de Papa Benedicto que son espectaculares, que son 3 meditaciones del silencio de Dios, que yo cada vez que las pongo en acción o las recibo, no hay manera de no se me parte el alma de sentir el dolor, y lo voy a poner muy entre comillas, del abandono, de ese silencio de Dios. Y ahí está la respuesta de Jesús. Yo estoy en la misión, yo estoy en mi Padre, yo estoy con mi Padre, por tanto, sigo. Entonces, ese momento que aunque tengamos el espacio y el tiempo de ese silencio, donde Dios no nos dice, no nos habla, sabemos cuál es nuestra misión, hay que cumplirla. Hay que ir. ¿Sí? Sí. Me encanta esa reflexión. Silencio de serpiente. El silencio de paracaídas. Exacto, y sobre todo el paracaídas. Me encanta porque me confirma algo que yo estoy viviendo en este momento. Yo escribo y casualmente decía que en el desierto de mi corazón
quiero encontrarte. En el desierto de mi corazón quiero escucharte como Elías, como Moisés, como tú mismo, Jesús, cuando el Espíritu te llevó al desierto. Entonces, con lo que Nicolás está hablando, realmente me reafirma que eso es una realidad. Entonces uno tiene que tener como algo que me gustó y me parece muy fundamental, es el discernimiento. Sin duda. El discernimiento, porque muchas veces sentimos que estamos haciendo cosas y esto y lo otro, y que la gente está viendo, pero sin embargo tenemos que discernir si realmente Dios quiere que hagamos esas cosas aunque parezcan buenas. Como dijo Nicola, es como al final del día hacer un recapitulo. El examen de conciencia. Bueno, es la completa que iba a decir, pero no todos lo hacemos, ¿no? Pero eso es, me parece, yo también estudié en una universidad jesuita, Loyola, y había una monja que decía, hay que hacer como, yo no sé cómo se dice en español, como El rediconto se dice en italiano, que es una revisión de conciencia. Ajá, exacto. Y para eso pedirle al Espíritu Santo la iluminación de conciencia. Correcto. Uh-huh. Es que, mira, nuestro Dios es tan grande. A mí me da gracia cuando me dicen, es que Dios no me invita. Yo antes de hacerlo, yo estoy preparando unos ejercicios espirituales para carnavales del año que viene. Va a ser un triduo, 3 días. Y voy a comenzar a recibir a las personas a partir de septiembre. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar a trabajar la autobiografía. ¿Por qué trabajamos la autobiografía? Porque en esos espacios de irte conociendo van a pasar 2 cosas. Vamos a comenzar a revisar 2 cosas en esta etapa, que es la primera etapa, ¿no? Es donde tú tienes algún eslabón roto, que ese eslabón roto te permite entonces comenzar a orar para sanar, perdonar, incluso perdonarte. Y la segunda etapa es donde yo he sido feliz. Y en ese donde yo he sido feliz es exactamente en donde está la invitación de Papá Dios. Y eso, mira, esa experiencia yo la he tenido 1000 veces. Entonces yo he sido feliz enseñando. Entonces yo enseño cuando era pequeño, cuando estaba en bachillerato, porque le daba clase a mis compañeros. Yo era feliz cuando le daba. Entonces, ¿y qué te hiciste, ingeniero? Ay, qué bueno. Y entonces eres de profesión ingeniero, pero de vocación docente. Y cuando tú eres docente y eres feliz, ahí está la invitación de Papá Dios, ¿no? Y voy a este ejemplo para que me entiendan. Es decir, el momento, yo he visto personas que están misioneros, que están en la boca del diablo, en la guerra, en la hambruna, y tú los ves felices. ¿Y tú, por qué? Porque ahí está su invitación, su vocación. Entonces, esto a que nos invita Jesús, cuando tú revisas tu autobiografía, tú vas a decir, aquí fui feliz, aquí fui feliz, aquí fui feliz. La invitación siempre es la misma. La invitación no cambia. Cambian tus condiciones, pero Él te sigue invitando a lo que es la invitación que tienes para construir tu reino. Y es cuando tú pones tus dones en acción. Es exactamente cuando tú comienzas a multiplicar tus dones, es cuando tú eres feliz. Esa parte, ese estadio que es la invitación de Papá Dios, a veces la complicamos tanto que escondemos nuestros dones. Entonces, por eso la autobiografía. Y en el primer triduo que tenemos, se trabaja mucho la invitación de Papá Dios y cuáles son los siguientes pasos que voy a hacer para seguirla. Creo que nos queda una pregunta por ahí. Sí. Yo pienso cómo mantener la esperanza, ¿verdad? Cuando todo parece sin respuesta. Mira, yo esta etapa de mi vida estoy trabajando mucho con temas de las comunidades. Estoy en una comunidad que se llama Matrimonio en Victoria, donde está aquí la jefa Claudina. Mujeres en Victoria, hombres en Victoria, jóvenes en Victoria, Emaús, donde están comunidades hechas. Porque al final mi vocación no ha sido montar nada nuevo, sino fortalecer lo que hay dentro del proceso de la Iglesia Católica. La comunidad es una cosa tan importante. Mira,
hemos tenido charla hace pocos días con Claudina y yo le preguntaba a mujeres, que muchas están en matrimonio en Victoria, ¿quién necesita un abrazo? Y en las manos, yo necesito un abrazo. Bueno, vamos a darnos un abrazo. Ese abrazo sana, ese abrazo, a pesar de la peor condición que podamos tener, un abrazo salva. Una palabra oportuna salva. Y entonces aquí viene acuérdense, casa, hogar, común unión. Esa común unión de no juzgar, de estar con Papá Dios, de estar enfrente, que esa común unión tú la haces con tu pareja, con tus hijos, con tu familia, con tu comunidad. Entonces la comunidad es algo fundamental en los tiempos de crisis. Pero la esperanza se mantiene cuando tú estás en las manos de Papá Dios. Y en mi caso, yo como soy muy tremendo, muy tremendo, yo me pongo mucho en las manos de Mamá María. Porque Mamá María es la que le dice, haz tú lo que él te diga y él no va a decir nada, aunque te vaya a jalar las orejas. Entonces yo me pongo mucho en las manos de Mamá María para estar con Papá Dios. Y hago, cuando me porto muy mal, que ella esté en mi intercesión. Y cuando me siento con poca esperanza, yo me siento con ella, yo veo a esa mujer que desde joven dijo sí y nunca dijo no. Porque no solamente dijo sí al principio, dijo sí en toda la vida, tanto pública como privada de Jesús. Jesús llegó a ser lo que fue porque tuvo unos padres que lo enseñaron a ser, no a construir, a ser persona, para poder después construir lo que construyó. Es por eso que es más, Francisco la pega en el clavo cuando dice, este es el jubileo de la esperanza. Es el jubileo de la esperanza porque tenemos que entender, y vuelvo a lo que dije antes, la fe católica es una fe que no es estéril. Y algo que es estéril no tiene esperanza de vivir. Entonces, si nuestra fe es una fe fecunda, fecundar la fe es tener esperanza. No hay otra manera de ser católico. O sea, la esperanza está en nuestro ADN. Si no está en nuestro ADN, tenemos que discernir, tenemos que ver dónde se rompió el eslabón para reconstruirlo, para perdonarnos, para perdonar o para perdonarnos, para poder lanzar a la misión que va con la comunión, con el hogar y con la casa. Porque así todo es, tan está sabiamente Papa Francisco pues hizo este año jubilar dedicado a la esperanza. Pero ya se nos está acabando el tiempo y tengo una última pregunta antes, rapidito. ¿Crees que el silencio de Dios tiene o puede tener un propósito? Claro. Yo sé que sí, pero claro, dime cómo. Claro, fíjate. Yo sí creo y lo creo fuertemente. Hablamos del momento de Getsemaní. Hablamos del momento cuando expiró Jesús y muere, que le clavan la lanza. Ese momento, el dolor de Papá Dios hace que se rasguen, ¿sí? el velo del templo, el terremoto, por el dolor profundo de todo ese pecado que Jesús toma y va adelante por nosotros. Ese silencio, Claudina, es tan importante porque hay momentos, y volvemos a los dos momentos. Hay un momento que tú eres tan terco, que bueno, ya, yo me cruzo de mano y te espero. Y esto voy a decirlo muy claro porque van a decir, no, es que Jesús me abandona. No, Jesús siempre está al lado tuyo. Siempre. Mamá María siempre está al lado tuyo. Mamá María está al lado tuyo sin que tú se lo pidas. Y lo muestra la boda de Caná. Están al lado mío. Ahora, como yo no quiero darle el espacio, él dice, bueno, tú te quieres estrellar. Estrellese, pues. ¿Sí? ¿Usted quiere? Vaya. Yo estoy aquí. Cuando tú quieras, escúchame. Y el segundo momento que yo sí creo que son esos momentos tan íntimos, donde tú tomas la decisión. Tomas la decisión en decir, epa,
Yo hoy soy laico comprometido, hoy soy catequista, hoy soy sacerdote, hoy soy religioso, hoy perdono, hoy acompaño, hoy estoy. Esos momentos de decisión que a veces son tan dolorosas, Dios te acompaña, pero te deja tomarla, porque es lo que fortalece nuestra fe en Él. Muchas gracias, Nicolás. Se nos acabó el tiempo ya, pero me quedo con eso. Soy yo la que tomo la decisión y hago. Está en mí. Por eso Dios nos dio el libre albedrío. Somos nosotros los que decidimos. Y entonces terminamos este programa. ¿Por qué Dios no me escucha? Gracias por acompañarme, Nicolás. Gracias Daisy también. Gracias por traernos fe y esperanza en estos momentos en que tanto el mundo lo necesita. Y a ustedes, mis queridos oyentes, muchas gracias por su fiel sintonía. Nos vemos en el próximo programa. Toche Taika. Dios los bendiga. Tinchi Boyao.